¿Alguna vez has sentido que confiaste tanto que te rompieron un poco por dentro? ¿Te ha pasado que alguien llegó con palabras suaves como el viento, pero dejó huellas que dolían más que el silencio? Este es un cuento para quienes han amado con los ojos cerrados y han despertado con el alma rota. Una historia que no señala culpables, sino que revela lo que ocurre cuando el amor y la verdad no caminan de la mano. Porque a veces, y solo a veces, necesitamos perdernos para poder florecer de nuevo. Déjate llevar por este viaje simbólico. Entra en jardines, espejos, fragmentos, lagos y un teatro, donde cada paso es una metáfora y cada grieta una enseñanza. Existe un lugar donde el tiempo no tiene bordes y los suspiros de las almas quedan suspendidos entre las hojas. Un jardín que no está en ningún mapa, pero cuyas sendas han sido recorridas por cada corazón que ha confiado. Allí, las flores no florecen por estaciones, sino por intenciones, y los caminos cambian según la verdad que llevas en los pies. En el centro del jardín, como un corazón latente, se encuentra el espejo de las intenciones. No refleja rostros, sino la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Alma, la protagonista, habitaba aquel lugar como quien nace en su propia esencia. Su andar era de luz, y el eco de su voz hacía brotar colores en las ramas de los árboles. Un día, Alma conoció a Silas. No llegó como un forastero ni como un intruso, sino como una melodía conocida, de esas que parecen haber estado siempre en el aire. Silas tenía palabras como llaves, abrían puertas en la mente, despertaban jardines secretos en el corazón. He venido desde la otra orilla del pensamiento, dijo, buscando un lugar donde las verdades no duelan. Alma lo escuchó y creyó, porque ella no sabía amar a medias, y en aquel primer cruce de miradas, el jardín de la confianza floreció con nuevos senderos. Pero el espejo vibró, leve, como una cuerda tensa, y aunque no se quebró, una primera grieta diminuta y translúcida, como un susurro, comenzó a dibujarse. Silas tenía la habilidad de reflejar lo que uno desea ver, y decía las palabras justas, ofrecía verdades a medio coser, vestidas de sinceridad. Alma, embriagada de la armonía que él fingía, le mostró cada rincón de su jardín. Las risas se sembraron como lirios, y los silencios eran abrigos cálidos, pero algunas flores comenzaban a marchitarse antes de tiempo. Algunos caminos regresaban sobre sus propios pasos. El espejo, cada noche, tardaba más en brillar. ¿Acaso no ves?, le dijo su voz interior una noche. Hay sombras en las palabras de Silas. Pero Alma quería creer, y la fe, cuando es ciega, también puede volverse una venda. Los días pasaron como hojas arrancadas sin fecha. Alma empezó a notar que algunas promesas no llegaban, que las palabras de Silas se enredaban en excusas, que su mirada ya no florecía como antes. Una tarde, frente al espejo, Alma se vio sin reflejo, solo la sombra del jardín marchito. Entendió en ese instante que el amor sin coherencia era un espejismo, que confiar no era un acto ingenuo, sino un voto sagrado entre dos verdades. Silas no mentía por crueldad, lo hacía por miedo, pero el miedo no justifica la fractura de un alma.
Llegó la palabra que no podía desoírse, la mentira definitiva, el acto que contradice todos los gestos previos. El espejo, como si fuera un órgano vivo, se quebró con un grito sin sonido. Alma cayó de rodillas. El jardín se tornó cenizas. Los colores huyeron. Y Silas, incapaz de sostener la verdad, dio la espalda y desapareció entre las zarzas que él mismo había cultivado. Pero el alma, aunque herida, no muere. Durante un tiempo que no supo medir, Alma habitó el silencio. Las noches eran frías y las palabras estalactitas. La voz interior, esa chispa que nunca la abandonó, susurraba desde lo profundo. No confundas el dolor con la condena. Estás viva, aún puedes elegir. En medio del desamparo, Alma comenzó a recolectar los fragmentos del espejo. Cada pedazo reflejaba una parte distinta de su historia. La ilusión, la entrega, la caída. Pero también la valentía de mirar de frente. Un día, sin saber por qué, Alma decidió colocar uno de los fragmentos sobre su pecho. Sintieron ambos una vibración. No era dolor, era memoria. Cada vez que tomaba otro pedazo y lo aceptaba sin juicio, el jardín respiraba lentamente. La tierra se humedecía, las flores asomaban con timidez. Comprendió entonces que el espejo no debía volver a ser uno solo, que la verdad estaba en las piezas, en el relato completo, no en la apariencia intacta. El jardín, como el alma, no volvió a ser el mismo. Fue mejor, porque ahora florecía desde la conciencia, desde una confianza que ya no era ingenua, sino sabia. Al tiempo, un nuevo visitante llegó. Este no traía promesas, sino preguntas. No ofrecía respuestas, sino silencios, y silencios cómplices. Alma lo recibió sin espejos, sin pruebas, sin miedo. Y en esa desnudez, el jardín reverdeció. Quizás tú también hayas tenido un Silas, un espejo quebrado, un jardín en ruinas. Quizás cargues fragmentos sin saber dónde colocarlos. Pero si algo enseña esta historia, es que confiar sigue siendo un acto valiente, que el alma puede sangrar sin dejar de amar, y que cada herida, si se mira con verdad, se convierte en una puerta. Y a veces, la luz entra justo por la grieta más profunda, y todo vuelve a florecer. Y así, como el jardín de alma, también nosotros podemos aprender a renacer desde nuestras propias cenizas. No se trata de temer a los otros, sino de elegirnos sin hacernos daño y de reconocer que nadie merece cargar con las heridas que otro se negó a sanar. Que este cuento sirva como un recordatorio amoroso. No traiciones tu alma por sostener lo que ya no es verdad. Y cuando te duela, detente, respira, habla contigo como lo harías con alguien que amas. Sigue caminando, pero hazlo sin dañar ni a ti ni a otros. La vida siempre ofrece una segunda floración. Recuerda que a veces la herida no se borra,
pero deja de doler y se vuelve una puerta. Que cada historia que escuches hoy sea una semilla más en tu camino de sanación. Dicen que hay lugares que no existen sino en los márgenes del sueño, donde la lógica se curva como un sauce al viento y las verdades se disfrazan con máscaras de cera. Allí, donde los cielos tienen cicatrices de colores y los ríos fluyen hacia arriba, existía la Torre de los Pájaros de Sal, un lugar donde la confianza no era un gesto, sino una llave. Era tan alta que sus cimientos tocaban el fondo del mundo y su cima rozaba los susurros de los astros dormidos. En esta torre vivía Lina, una niña de ojos de amatista que nunca había sentido el filo del engaño. Sus pensamientos eran como copos de nieve, puro, bello, pero destinados a derretirse si alguien los tocaba con fuego. Alina fue criada por los soñadores del viento, seres sin rostro que hablaban en ecos. Le enseñaron que confiar era como plantar una semilla en tierra ciega. Nunca sabes si crecerá un rosal o una espina. Pero Alina, como todo corazón virgen, prefirió las flores. No llegó por los senderos polvorientos ni a través de portales conocidos, sino flotando, con una gracia inquietante en una góndola tejida con la oscuridad más densa y los hilos iridiscentes de promesas. Se hacía llamar el tejedor de la ambigüedad, y su presencia trajo consigo una esencia tan profunda como las propias visiones del valle. Sus palabras, melifluas y persuasivas, tenían el sabor exacto de los dulces que se prueban solo una vez, dejando una añoranza perpetua y un rastro de dulzura efímera. He venido a enseñarte lo que hay más allá de tu torre, donde los pájaros no se deshacen en sal al volar. Alina lo contempló y como una estrella curiosa, antes de caer, confió. El tejedor de la ambigüedad no era un hombre, ni una sombra, ni un dios. Era la idea de alguien que alguna vez supo mentir con ternura. Vestía una capa hecha de mapas incompletos y llevaba en las manos un farol sin luz. Sus ojos eran espejos rotos. Quien los miraba veía sus propios deseos, pero distorsionados, con una sonrisa torcida. Alina partió con él al alba de un día que no existía, cuando el cielo aún estaba escribiéndose. Primero cruzaron el valle de los espejismos dormidos. No era un valle de hierbas y flores, sino de aire suspendido, de luz tamizada por una niebla perpetua. El valle de los espejismos dormidos era un lugar donde la realidad se difuminaba y en su lugar flotaban ventanas. Cientos, miles de ellas, de todos los tamaños y formas, sin marcos, sin paredes que las sostuvieran, suspendidas en la inmensidad diáfana. Cada una era un cristal etéreo, una proyección silenciosa de lo que uno anhelaba, porque cada ventana era un recuerdo de lo que desea que el futuro sea. La ambigüedad de la inocencia era la esencia misma del valle. Un niño, con los ojos de asombro aún sin manchar por la desconfianza del mundo, se acercaba a una ventana brillante. En ella se proyectaba un parque de juegos vibrantes, risas sinceras y amigos que nunca se irían. Su inocencia
le permitía ver ese futuro con una fe inquebrantable, sin cuestionar la fragilidad de las promesas o la volubilidad de las amistades. Para él la ventana no era un espejismo, sino una verdad inminente. Su confianza, pura y sin fisura, era lo que daba brillo a la imagen. Pero la inocencia tenía su doble filo. Una joven, con una sonrisa aún ingenua, pero ya con el matiz de la primera desilusión, observaba otra ventana. En ella se veía a sí misma triunfando en una carrera soñada, rodeada de aplausos y reconocimiento. Era un futuro deseado con todo su corazón, nutrido por la confianza en su propio potencial. Sin embargo, en los bordes de la imagen, una leve sombra se insinuaba. El rostro de una mentora que la había alentado, para luego desviar sus logros hacia sí misma. La ventana en su brillo también encerraba la lección no aprendida de que incluso las intenciones más puras pueden ser manipuladas. La confianza, cuando es ciega, puede abrir la puerta de la decepción. Y había un anciano, con la mirada ya cansada de tantas vivencias. Apenas podía distinguir una ventana casi desvanecida. En ella se intuía la imagen de una familia reunida, de lazos irrompibles y un hogar lleno de paz. Su inocencia, la que alguna vez tuvo al creer en el para siempre de las promesas familiares, había sido reemplazada por una sabiduría dolorosa. Había confiado en la fortaleza de la sangre, solo para ver cómo el tiempo y la distancia, o peores aún, las heridas autoinfligidas, erosionaban de cimiento. La ventana era ahora un espectro, un deseo que el futuro nunca había podido materializar. El Valle de los Espejismos Dormidos era un santuario de sueños no cumplidos, un recordatorio de que la confianza, especialmente la que nace de la inocencia, es una moneda de dos caras. Puede iluminar el camino hacia futuros maravillosos, pero también puede cegarnos ante las verdades más duras, aquellas que nos enseñan que no todos los espejismos son inofensivos y no todas las promesas están destinadas a ser realidad. Más adelante, el camino se doblaba hacia las profundidades de un bosque antiguo y casi olvidado, donde la luz del sol rara vez penetraba por completo. Ahí yacía el lago del Reverso. No era un lago común, sus aguas quietas y de un negro tinta eran de una claridad sobrenatural. Sin embargo, lo más perturbador y fascinante de todo era que su superficie reflejaba no el cielo, sino los pensamientos más ocultos. Acercarse a sus orillas era una prueba de valentía, un acto de autoexposición. Los que se atrevían a mirarse en sus aguas veían no su rostro, sino el torbellino silencioso de su mente, miedos arraigados, deseos inconfesables y sobre todo, las verdaderas intenciones detrás de cada palabra y cada acto. Un día, una pareja se acercó al lago. Se habían prometido amor y lealtades eternos, y su confianza mutua parecía inquebrantable. El hombre se inclinó sobre la orilla, y en el reflejo apareció no su imagen, sino un pensamiento fugaz, la idea de una vida sin ataduras, de otras posibilidades que, aunque descartadas, aún persistían en un rincón de su mente. No era una traición abierta, pero sí una grieta diminuta en el cimiento de la confianza que ambos creían absoluta. Al verlo, la mujer sintió un escalofrío, una punzada de duda que nunca antes había conocido. Luego fue el turno de la mujer. Al asomarse al lago, este le mostró una imagen de sí misma, envuelta en la inseguridad,
temiendo constantemente no ser suficiente para él, a pesar de sus promesas, también reveló un pequeño resentimiento guardado por una promesa olvidada, una insignificancia que se había enquistado. Él la vio y un nudo se le formó en la garganta. Comprendió que la confianza no era solo sobre lo que se decía, sino sobre lo que se callaba, sobre las grietas silenciosas que el tiempo o la falta de comunicación podían crear. El lago del reverso no condena, solo muestra, no juzga, solo revela. Era un espejo implacable de la verdad interna, un recordatorio de que la confianza genuina no se construye solo con palabras bonitas, sino con la coherencia entre lo que se expresa y lo que realmente se siente y se piensa. Era una invitación a la introspección profunda, a la valentía de entender las propias sombras antes de esperar una confianza plena de los demás. Un anciano con las manos curtidas por el trabajo se acercó al lago, con la resignación de quien ha vivido mucho. Había confiado su vida a sus hijos, esperando que cuidaran de él en su vejez. Al mirar su reflejo, no vio su rostro arrugado, sino el pensamiento persistente de que era una carga. No era un reproche de sus hijos, sino su propio temor, un miedo que se había convertido en una profecía autocumplida, en su misma percepción. El lago le mostró que a veces la falta de confianza no viene de fuera, sino de nuestras propias inseguridades, proyectadas en quienes más nos importan. Una niña con los ojos grandes y curiosos llegó al borde del agua con su muñeca favorita. Su confianza era pura, la inocencia que creía en cada palabra de sus padres y amigos. Al asomarse, el lago reflejó un pequeño pensamiento: el miedo a ser juzgada por ser demasiado sensible. Había escuchado un comentario casual de un adulto, y esa única frase había plantado una semilla de duda sobre su propia forma de ser. El lago, en su sabiduría silenciosa, le mostró cómo incluso una pequeña brecha en la confianza de sí misma puede surgir de comentarios inocentes pero descuidados de los demás, afectando la forma en que se ve y en la que se confía en el mundo. Finalmente, un hombre de negocio de apariencia impecable, con la mirada acostumbrada a sopesar riesgos y beneficios, se inclinó sobre el lago. Había construido su imperio basándose en la confianza, en sus contratos y en la palabra de su socio. El reflejo, sin embargo, no mostró sus cálculos, sino un profundo resentimiento hacia un mentor del pasado que lo había traicionado. Este rencor, aunque oculto, le impedía confiar plenamente en cualquier nuevo acuerdo, siempre buscando la trampa, la doblez. El lago le mostró que a menudo la desconfianza del presente no nace de la situación actual, sino de heridas no sanadas del pasado que empañan nuestra capacidad de construir nuevas confianzas. Las personas que dejaban el lago del reverso lo hacían con una nueva conciencia. Algunos, con la carga de lo descubierto, se alejaban con la pesada tarea de la honestidad. Otros, sin embargo, se marchaban con una resolución renovada, decididos a alinear sus palabras con sus pensamientos más íntimos, a sanar las heridas silenciosas de su propia mente. El lago era un desafío a la ingenuidad, una lección sobre la complejidad de las relaciones humanas. Te instaba a recordar que la confianza es un jardín delicado, que no solo necesita luz y agua, sino también la honestidad brutal de mirar hacia adentro, de reconocer y purificar los pensamientos más ocultos antes de ofrecerlos a la luz del día. Al final, el lago del reverso era un espejo,
pero también una puerta hacia una verdad más profunda sobre uno mismo y sobre la naturaleza de la verdadera confianza. Luego atravesaron el desierto de las promesas plantadas, un lugar donde el sol no solo quema la piel, sino también el alma. Es una extensión infinita de arena y silencio, donde a pesar de la aridez crecen árboles, pero no son árboles comunes. Sus troncos retorcidos y sus ramas secas se alzan como dedos acusadores hacia un cielo indiferente. Y lo más inquietante de todo, nunca dan fruto. Cada uno de ellos es un monumento a la esperanza frustrada, porque cada hoja que cuelga marchita de sus ramas es una promesa dicha por alguien que no la cumplió. El viento, al pasar, no susurraba historias de vida, sino lamentos de desilusión. Podías oír, si te atrevías a escuchar con el corazón, el eco de innumerables juramentos vacíos. Un árbol particularmente añoso, con la corteza resquebrajada como la piel de un anciano, albergaba miles de hojas mustias. En una de sus ramas más bajas, una hoja pequeña y amarillenta se desprendió con un leve suspiro. Al caer, casi podías oír la voz que la había engendrado. Nunca te dejaré sola. La hoja se marchitó por completo al tocar la arena, transformándose en polvo, un eco de la soledad que quedó. Más adelante, en un bosquecillo de estos árboles fantasmales, había uno cuyas hojas, más grandes y robustas, caían con un sonido sordo como piedra. Representaban promesas de apoyo económico que nunca llegaron, de oportunidades laborales que se desvanecieron como espejismo. Te ayudaré a salir adelante. Tu futuro está asegurado conmigo. Esas eran las palabras que cada hoja moribunda parecía gritar en su caída. Y no muy lejos se alzaba un árbol joven, pero ya tristemente despojado de la mayoría de sus hojas. Este era el hogar de las promesas de amor eterno que se rompieron, de las siempre estaremos juntos, nunca te dejaré, que el tiempo o la indiferencia se llevaron. Una pequeña hoja con un tinte rojizo como la vergüenza se desprendió suavemente. En ella se leía invisiblemente un siempre te amaré. Cayó al suelo y a su lado la arena parecía absorberlo como si el desierto mismo quisiera borrar la huella de tal engaño. El desierto de las promesas plantadas no era solo un paisaje desolador, era un purgatorio de intenciones fallidas, un recordatorio perpetuo de que las palabras, cuando no se sostienen con acciones, pueden marchitarse y caer, dejando tras de sí solo el vacío y la amargura. Luego Alina y el tejedor pasaron por el teatro de las máscaras abandonadas, donde marionetas símil lloraban historias de confianzas quebradas. El polvo de los siglos se aferraba a los terciopelos raídos y a las maderas crujientes del teatro. No era un silencio de olvido lo que habitaba sus viejos muros, sino uno preñado de suspiros, de lamentos, que aún resonaban en el aire inmóvil. En su centro, sobre un escenario lúgubre, un elenco de marionetas sin hilos aguardaba. Sus rostros tallados con expresiones de asombro, dolor o melancolía parecían cobrar vida propia en la penumbra. No necesitaban manipuladores. Cada una de ellas, con sus ojos fijos y sus miembros inmóviles, lloraban historias de confianza quebrada. Había una bailarina con un tutú deshilachado, cuyo rostro de porcelana se hallaba perpetuamente empañado. Contaba en su inmovilidad la historia de una joven que confió sus más íntimos secretos a una amiga, solo para verlos esparcidos como semillas al viento, germinando en rumores y escarnio. Sus lágrimas, aunque invisibles, empapaban el diminuto escenario bajo sus pies,
un charco de promesas rotas. A su lado, un arlequín de sonrisa congelada, con la rigidez de sus articulaciones, narraba la parábola de un hombre que entregó su fortuna a un socio en quien creía ciegamente. La traición llegó no como un puñal, sino como un lento vaciamiento, hasta que solo quedaron las migajas de lo que una vez fue un imperio. El arlequín, con su postura eternamente jovial, era el eco de una alegría perdida, una carcajada que se ahogó en la amargura de la estafa. Yacía también un rey de cartón, con su corona torcida, que relataba la desilusión de un pueblo que depositó su fe en un líder, solo para ser arrastrado por su ambición ciega a la guerra y a la desolación. Sus ojos de botón observaban el vacío, reflejando el horizonte de promesas vacías y la tierra empapada de sacrificios inútiles. En el teatro de las máscaras abandonadas, cada marioneta era un monumento a la vulnerabilidad humana, un testamento silente a la facilidad con la que la confianza puede ser destrozada. Sus historias, mudas para los oídos comunes, resonaban en el corazón de cualquiera que se atreviera a escuchar. Un recordatorio sombrío de que a veces los hilos que nos unen son los mismos que nos rompen. Cada nuevo paso con el tejedor arrancaba pétalos a la inocencia, pero también le dejaban semillas. Él hablaba con la dulzura de la lluvia que precede una tormenta, y ella aún lo seguía, como siguen los girasoles a un sol que no calienta. Una tarde de luz morada, llegaron a un rincón apartado del mundo, escondido tras una cortina de lechos gigantes y musgos esmeralda. Se extendía el jardín de las voces no dichas. Era un lugar de una belleza extraña y melancólica, donde la tierra fértil no nutría frutos, sino melodías. Allí, en tallos delicados y pétalos vibrantes, crecían flores que cantaban las palabras que nunca se habían pronunciado. Cada flor era un eco, un suspiro cristalizado de lo que se guardó en el silencio. El jardín vibraba con una sinfonía de lamentos, verdades a medias, disculpas silenciadas. Para quienes se atrevían a escucharla, las flores revelaban las verdaderas razones detrás de acciones incomprensibles, las intenciones ocultas que la voz humana no había podido o querido expresar. Alina, con el corazón aún pesado por una confianza rota, entró al jardín buscando respuestas que nunca le fueron dadas. Caminó entre las filas de flores iridiscentes, cada una entonando su propia confesión. Se detuvo frente a una amapola de un rojo intenso, que vibraba con una melodía suave, casi un suspiro. Alina se inclinó y la flor le cantó. Tenía miedo de perderte, por eso mentí. La voz, aunque etérea, resonó en el alma de Alina con la fuerza de una verdad dolorosa. No justificaba la mentira, pero revelaba la frágil humanidad detrás de ella, una inseguridad que se había disfrazado de engaño, erosionando la confianza sin buscarlo directamente. Más adelante, un lirio pálido susurraba una disculpa tardía. Debí haberte dicho que no estaba de acuerdo, en lugar de asentir en silencio. Así cantaba la flor. Era la confesión de una traición pasiva, el compromiso silencioso que había llevado a consecuencias negativas, todo por el miedo a la confrontación o a decepcionar. La confianza se había desgastado no por una acción maliciosa, sino por la ausencia de una voz honesta. Es mejor un buen no a un mal sí. En el centro del jardín había un rosal de capullos cerrados. Emitía un coro de advertencias no escuchadas. Sabía que esa persona no era de fiar. Vi las señales, pero no te dije porque no quise preocuparte. Estas flores representaban la carga de la información retenida. La omisión que paradójicamente
había contribuido a la ruptura de la confianza en lugar de protegerla. El silencio, en su intento de preservar, había destruido. El jardín de las voces no dichas no era un lugar para el juicio, sino para la comprensión. Era un recordatorio solemne de que la confianza es un tejido delicado que se teje no solo con lo que se dice, sino, y quizás más importante, con lo que se elige no callar. Te invitaba a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras palabras y más aún sobre la responsabilidad de las que callamos. Porque cada verdad no dicha, cada temor silenciado, cada advertencia ignorada, tarde o temprano encontraba su voz en una flor del jardín, revelando las grietas que sin darnos cuenta habíamos permitido en los cimientos de la confianza. Esa noche, el tejedor y Alice acamparon bajo un cielo que sangraba estrellas. Él le ofreció una fruta translúcida y le dijo: si la comes, olvidarás las dudas, te quedarás conmigo y no necesitarás respuestas. Alina la tomó. Por un instante, la tentación fue dulce, pero entonces recordó todo lo que ella había vivido. Recordó los árboles sin fruto, el reflejo distorsionado, las palabras secas, y no comió. Alina despertó entre ruinas de nubes marchitas. La luz del farol, aquel que el tejedor había dejado atrás, parpadeaba como un recuerdo que se niega a morir. No había camino de regreso, solo un horizonte por construir. El mundo ya no era la torre de los pájaros de sal, ni el jardín de las voces no dichas. Todo había cambiado, como cambia el rostro tras una lágrima. Pero en esa transformación había verdad. Una verdad que dolía como la primera vez que se sangra, pero que también curaba como el primer abrazo sincero. Alina caminó durante días sin tiempo, guiada por la intuición que crece cuando ya no queda nada. En su pecho, la inocencia no estaba muerta, sino distinta. Ya no era cristal, era arcilla. Cruzó la estepa del olvido dulce, donde los recuerdos se posaban como mariposas y uno decidía cuál dejar ir y cuál dejar quedarse. Alina liberó a la niña de la jaula, dejó que volara con las alas del cuervo y con eso comprendió que el dolor, una vez nombrado, deja de ser prisión. Más adelante encontró el río de la vez que no fue, donde flotaban las palabras no dichas, las decisiones no tomadas. Ahí vio la posibilidad de haber comido la fruta y quedarse junto al tejedor. La vio y no se arrepintió, porque a veces no elegir también es una forma de fe. Y entonces, cuando el cielo comenzó a cantar con voces de coral y las montañas se inclinaron para dormir, vio una puerta. No estaba en una pared, no estaba en un templo. La puerta flotaba en el aire, enmarcada por ramas vivas que brotaban de la nada. No tenía cerradura ni empuñadura, solo una inscripción escrita en el idioma que uno habla cuando sueña. La confianza puede fracturarte, pero también te enseña a reconstruirte con raíces más hondas. Alina se acercó a la puerta. Primero, sintió cada cicatriz de su viaje como pulsos de luz. Las dudas, los miedos, el temblor de haber... Las dudas, los miedos, el temblor de haber confiado y haber sido quebrada. Todo se reveló no como una derrota, sino como un mapa. Del otro lado no estaba la torre, ni el tejedor, ni los ecos. Estaba un campo abierto, bajo un cielo limpio, con miles de caminos que nacían desde un mismo punto, su pecho. El tejedor de la ambigüedad
Habiendo mostrado a Lina las grietas del mundo, creyó haber triunfado. Sin embargo, lo que no comprendió fue que la inocencia de Lina, aunque herida, era resiliente. En cada lugar había sentido el dolor, la desilusión, pero también había aprendido. Había visto que la confianza, cuando es ciega, puede ser frágil. Había comprendido que la traición a menudo nace del miedo, de la inseguridad, de palabras no dichas o de promesas vacías. De regreso en la Torre de los Pájaros de Sal, Alina ya no era la niña que había partido. Sus ojos de amatista habían visto la sombra, pero no se habían oscurecido. Ahora sus pensamientos, aunque ya no eran copos de nieve inmaculados, eran como ríos profundos, capaces de fluir por causas difíciles, de llevar consigo el peso de lo que se había roto, pero también de nutrir nuevas riberas. Comprendió que la fe en la confianza no significaba creer ciegamente en cada palabra, sino en la capacidad de las personas para ser honestas, incluso cuando la verdad doliera. La sanación después de una grieta formada por la traición no era olvidar, sino comprender. Entender que las mentiras y las omisiones, al igual que los pájaros de sal de su torre, eran frágiles y se desvanecían si no se sustentaban en la verdad. Alina aprendió que la confianza, la verdadera, se reconstruye ladrillo a ladrillo, con honestidad y comunicación, con el valor de decir las verdades a tiempo y el coraje de entender los propios miedos. El tejedor de la ambigüedad había intentado mostrarle la oscuridad de la confianza. El tejedor de la ambigüedad había intentado mostrarle la oscuridad de la confianza, pero Alina, al final, encontró su propia luz en la complejidad, en la sanación y en la resiliencia de su propio corazón. Y desde ese día, los pájaros de sal de su torre, aunque frágiles, volaron con una nueva y más profunda sabiduría. La confianza puede romper el alma como un espejo, pero cada fragmento guarda un pedazo del cielo, y siempre, siempre está la puerta abierta para quien decida mirar con ojos de luz. Felipe.